Hubo tiempos en que la comida no era para disfrutar, sino simplemente para sobrevivir el día. Antes de que la abundancia se convirtiera en costumbre, muchas familias asociaban su infancia y sus recuerdos con comidas tan sencillas que hoy sorprende a cualquiera escucharlo. ¿Se ha preguntado alguna vez qué comía la gente en esos años difíciles para sobrevivir? Y quizás hubo un plato en su mesa familiar al que nunca notó realmente. Uno, pan de patata. En los duros años 70 y 80, cuando cada céntimo contaba, el pan de patata se convirtió en una comida realmente saciante para muchas familias. Las patatas eran entonces un alimento básico barato y fácil de encontrar, que podía alimentar a toda una familia con solo una pequeña bolsa. Las patatas se cortaban en rodajas y se freían en cualquier grasa que hubiera sobrado de la comida anterior: manteca de cerdo, grasa de tocino o a veces solo una fina capa de grasa pegada al fondo de la sartén. Una vez que las patatas estaban doradas y crujientes, se colocaban calientes entre dos rebanadas de pan sencillo con un poco de sal o pimienta, si se tenía la suerte de que aún quedara algo. El aceite penetraba en el pan, ablandando y dándole más sabor al pan seco y duro. Para muchos trabajadores, este pan proporcionaba suficiente energía para toda la larga mañana. Algunas familias aplastaban ligeramente las patatas para que no se cayeran al comer. No era un plato delicioso en el sentido moderno, pero era lo que llenaba el estómago y mantenía los pies en marcha. Puede imaginarse el olor de las patatas calientes, mezcladas con pan, en una fría mañana, mientras todos se preparaban para salir de casa hacia el trabajo. 2. Pan de tomate. En los meses de verano de los años 70 y 80, cuando el pequeño huerto trasero daba sus frutos, el pan de tomate se convirtió en una comida familiar para muchas familias. Los tomates maduros se recogían, se cortaban en rodajas gruesas, se salaban ligeramente y a veces se les ponía un poco de pimienta. Luego, se colocaban directamente sobre el pan. Si no había nada más, esto solo ya era suficiente. El jugo del tomate se filtraba, empapando cada fibra del pan, ablandando la rebanada y dándole su característico sabor suave y ácido. Algunos añadían una fina capa de salsa grasa sobrante de la cocina. Otros usaban la grasa restante de la comida anterior para crear más consistencia. Este plato se comía a menudo con prisa, de pie junto al fregadero para recoger las gotas que pudieran caer. Para los trabajadores era un almuerzo rápido que, sin embargo, les daba suficiente energía para el largo trabajo. Los niños que crecieron con este pan aprendieron a aceptar el pan blando y empapado como parte de la vida. Cuando la temporada de tomates terminaba, muchos se daban cuenta de cuánto extrañarían este sencillo sabor. ¿Ha comido alguna vez un plato tan sencillo que no necesitaba cocinarse, pero que está firmemente ligado a todo un verano en su memoria? 3. Pan de pepino. En los días bochornosos de verano de los años 70 y 80, el pan de pepino era una opción familiar cuando el calor hacía que la gente anhelara algo ligero, pero que a la vez llenara el estómago. Los pepinos eran muy fáciles de cultivar, crecían rápido y daban tantos frutos que apenas se podían comer todos. Solo había que cortarlos en rodajas finas, espolvorear un poco de sal o unas gotas de vinagre y ponerlos sobre el pan, y ya se tenía una comida. El alto contenido de agua del pepino daba al comensal una sensación de mayor saciedad y frescura, especialmente a aquellos que tenían que trabajar al aire libre. Algunas familias añadían unas ramitas de hierbas recogidas al borde del camino. Otras usaban pepinillos encurtidos cuando no había frescos disponibles. Este pan a menudo se empacaba rápidamente, se llevaba al campo o a la fábrica, o se preparaba para toda la familia en la mesa de la cocina. No aportaba mucha energía, pero en tiempos de escasez, la sensación de comer algo fresco era un gran consuelo. Entre el calor y la escasez, el pan de pepino era como un breve descanso para el cuerpo y la mente. ¿Se ha acordado alguna vez de un plato, no porque fuera delicioso, sino por la sensación de alivio que le brindaba en los días agotadores? 4. Pan de cebolla. En los difíciles años 70 y 80, el pan de cebolla cruda era un plato que a mucha gente todavía le sorprende oír hablar de él hoy en día.
Las cebollas eran fáciles de cultivar, fáciles de almacenar y podían conservarse durante toda la estación fría en rincones sencillos de la cocina. Solo se necesitaba una cebolla grande, cortada en rodajas finas, espolvorear un poco de sal y ponerla sobre el pan, y ya era suficiente para una comida. El sabor inicialmente picante hacía llorar los ojos, pero le daba al pan insípido un gusto más pronunciado. Algunas familias añadían unas gotas de vinagre, otras freían brevemente las cebollas en un poco de grasa sobrante para suavizar el picor. Muchos trabajadores llevaban este pan consigo cada día, aunque el olor a cebolla pudiera avergonzarlos al comer en público. Pero cuando el hambre llamaba, cualquier vergüenza pasaba a un segundo plano. Las cebollas estimulaban el apetito y preparaban el cuerpo para seguir comiendo, incluso si la comida era monótona y repetitiva. Era un sabor asociado con mañanas apresuradas y largos días de trabajo. ¿Ha comido alguna vez un plato cuyo olor mantenía alejados a los demás, pero que para usted era el recuerdo de toda una etapa de supervivencia? 5. Pan de plátano. Cuando los plátanos se hicieron gradualmente más accesibles en los años 70 y 80, el pan de plátano se convirtió rápidamente en una comida saciante que en tiempos de escasez también transmitía la sensación de un postre raro. Los plátanos maduros se cortaban en rodajas o se aplastaban y se untaban directamente sobre el pan, utilizando incluso frutas demasiado maduras para no desperdiciar nada. El sabor dulce natural de los plátanos los hacía especialmente populares entre los niños, aunque los adultos entendían que no era un plato de lujo, sino solo una forma de estirar los alimentos. Algunas familias espolvoreaban un poco de azúcar si aún quedaba. Otras mezclaban los plátanos con una fina capa de grasa para crear una sensación más rica. Este pan a menudo se preparaba rápidamente por la mañana y se metía a toda prisa en el bolsillo antes de salir de casa. Los plátanos proporcionaban suficiente energía para horas de trabajo y, al mismo tiempo, ayudaban a satisfacer el antojo de dulce cuando no había golosinas disponibles. Para muchos, el pan de plátano estaba asociado con el recuerdo de una pequeña recompensa por el buen comportamiento o el esfuerzo. ¿Ha recordado alguna vez un plato sencillo y se ha dado cuenta de que no era el sabor lo que lo hacía inolvidable, sino la sensación de consuelo en los días más difíciles? 6. Pan de mostaza. En los años de escasez de los años 70 y 80, el pan de mostaza era una opción familiar cuando casi no quedaba nada más en la cocina. La mostaza era barata, fácil de almacenar y una capa muy fina era suficiente para dar la sensación de comer un pan con algo. El característico sabor agrio y picante ayudaba a enmascarar el olor del pan viejo y hacía que cada bocado fuera más fácil de tragar. Muchas madres lo untaban con mucho cuidado y muy finamente para que el tarro de mostaza durara el mayor tiempo posible, ya que era casi la única especia que quedaba en el armario de la cocina. Algunas familias mezclaban la mostaza con un poco de salsa grasa, si tenían la suerte de que aún quedara algo. Otras añadían unas gotas de agua de pepinillos para realzar el sabor. Los niños que llevaban este pan a la escuela a menudo se sentían avergonzados, especialmente cuando veían que sus amigos tenían un almuerzo más abundante. Pero la mostaza daba una sensación cálida en la garganta y ayudaba a ahuyentar el hambre y el frío. El color amarillo claro sobre el pan también hacía que la comida pareciera menos triste. Para muchos, era un plato asociado con mañanas apresuradas y los esfuerzos silenciosos de la familia para superar las dificultades. ¿Ha comido alguna vez un plato que solo consistía en especias, pero que recuerda durante mucho tiempo porque estaba asociado con la sensación de tener que madurar pronto? 7. Pan de pepinillo. Encurtido en los años 70 y 80, cuando los alimentos frescos no siempre estaban disponibles, el pan de pepinillo encurtido era una forma de aprovechar lo que quedaba en la cocina. Cuando el tarro de pepinillos estaba casi vacío, las últimas rodajas nunca se tiraban. Se colocaban sobre el pan y aportaban el sabor agrio y salado profundamente impregnado de la salmuera. Precisamente este sabor agrio
Ayudaba a enmascarar la sensación de pan viejo, seco e insípido. Algunas familias usaban pepinillos dulces encurtidos para crear una sensación más agradable al comer. A otros les gustaba el sabor salado y picante que los despertaba. Los niños que llevaban este pan a la escuela a menudo intercambiaban rodajas de pepinillos entre sí, como una rara forma de compartir en tiempos de escasez. Para los adultos, los pepinillos encurtidos también estimulaban el apetito, permitiéndoles comer más, aunque la comida fuera monótona. Cuando no quedaba nada más, una simple rodaja de pepinillo bastaba para convertir el pan en una comida adecuada. En aquellos días, no se pensaba en los beneficios para la salud, sino solo en la sensación de estar lleno y tener suficiente fuerza para trabajar. ¿Ha comido alguna vez un plato cuyo sabor agrio le hacía torcer el gesto, pero que le ayudaba a superar el hambre en silencio? 8. Pan con mortadela frita. En los años 70 y 80, cuando la carne fresca aún era un lujo para muchas familias, el pan con mortadela frita se consideraba una comida rara y especial. La mortadela era la salchicha más barata que se podía comprar. A menudo se cortaba en rodajas gruesas y luego se colocaba en una sartén caliente. Al freírse, la carne se curvaba, chisporroteaba en la grasa que soltaba y desprendía un aroma que hacía que toda la cocina pareciera más cálida. La carne caliente se colocaba inmediatamente entre pan, a veces con un poco de mostaza o salsa que quedaba en la botella. Para los niños, el sonido de la mortadela friéndose era una señal de una comida largamente esperada, aunque ocurriera muy raramente. Los adultos entendían que esta era una forma de transformar un ingrediente barato en una sensación de saciedad y mayor satisfacción. La capa de grasa que se impregnaba en el pan hacía la comida más rica y energizante para una larga jornada de trabajo. Algunas familias comían este plato directamente en la cocina, porque solo sabía bien caliente. Para muchos, el pan con mortadela frita no era solo comida, sino el recuerdo de los raros días en que se podía oler la carne en una casa donde, por lo demás, siempre faltaba de todo. ¿Ha recordado alguna vez un plato solo porque su olor estaba asociado con esos raros momentos de abundancia? 9. Pan de rábano. En los años en que cada céntimo debía ahorrarse, en los años 70 y 80, el pan de rábano era una opción familiar cuando el pequeño jardín delantero empezaba a dar cosechas. Los rábanos crecían rápido, eran fáciles de cultivar y podían cosecharse y comerse en pocas semanas. Las rodajas finas de rábano se salaban ligeramente. A veces se untaban con una capa muy fina de grasa para que se adhirieran al pan. El sabor ligeramente picante se extendía rápidamente por la punta de la lengua, abriendo el apetito ante las comidas que se repetían a diario. El color rosa y blanco de los rábanos hacía que el pan pareciera menos monótono, especialmente para los niños. Algunas familias incluso usaban las hojas jóvenes para no desperdiciar nada. Este pan no aportaba mucha energía, pero traía una rara sensación de frescura en medio de la cadena de comidas sencillas. Para los trabajadores, el sabor picante les ayudaba a estar más despiertos antes de comenzar un largo turno. En los cortos descansos para el almuerzo, comían rápidamente el pan y regresaban al trabajo, con el regusto picante aún en la lengua. ¿Ha recordado alguna vez un plato solo porque le hizo sentir que seguía vivo en días difíciles? 10. Pan con grasa de carne. En los años 70 y 80, ninguna gota de grasa de carne se consideraba superflua. Después de cada fritura de las raras rodajas de carne, la grasa que soltaba se recogía cuidadosamente, se enfriaba y luego se untaba en el pan como mantequilla. Para muchas familias, esta era la única forma de transformar el pan seco en una comida rica en energía. La capa de grasa suave y con aroma ahumado hacía cada bocado de pan más graso y fácil de comer. Algunos espolvoreaban un poco de sal o pimienta. Otras familias mezclaban algunos trocitos de carne pequeños que aún quedaban en el fondo del recipiente. Este pan a menudo se comía por la mañana, antes de que comenzara un duro día de trabajo. La grasa mantenía la saciedad durante mucho tiempo, calentaba el cuerpo y proporcionaba energía cuando no había otra opción.
Los niños a menudo esperaban los días en que había grasa de carne, porque eso significaba comidas más sabrosas de lo habitual. Para los adultos, cada bocado de pan era un cálculo cuidadoso para estirar los alimentos unos días más. No era un plato saludable según los estándares actuales, pero en aquellas circunstancias era la salvación silenciosa para toda la familia. ¿Se ha dado cuenta alguna vez de que a veces no es la abundancia lo que ayuda a las personas a superar las dificultades, sino la capacidad de aprovechar hasta las cosas más pequeñas? Estos platos sencillos pueden sorprendernos hoy, pero para muchos son toda una época de recuerdos inolvidables. Si ha visto o escuchado hablar de este tipo de comidas, comparta su historia. No olvide dar me gusta al video y suscribirse al canal para continuar juntos el viaje de la nostalgia por los años pasados.